Bueno, en esta ocasión voy a explicar el método de enseñanza que el profesor debe usar en la plataforma Expert English. Y voy a empezar en primer lugar las herramientas que el profesor debe usar para trabajar en la plataforma, como por ejemplo, esta es una pizarra que si el profesor lo usa mayormente para explicar algún tema en particular o cuando el alumno tiene alguna duda, ¿no? Por ejemplo, también tiene el pincel. El pincel es como para señalar, por ejemplo, si en algún tema en particular lo usamos para señalar. Incluso tiene para escribir incluso aquí, ¿no? Bueno, cada clase que el profesor inicia, cada clase ya sea de básico, intermedio o avanzado, el profesor debe en realidad romper el hielo preguntándoles cosas básicas, ¿no? ¿Cómo estás hoy día? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, ¿no? Lo cual es muy importante. Eso va a permitir que la clase sea muy amena, que el alumno le guste, además va a permitir que el alumno se sienta a gusto en la clase. Bueno, ahora comenzamos. En Expert English, el profesor debe comenzar por la gramática. Por ejemplo, si la clase o si el grupo es desde cero, el profesor debe comenzar con, en este caso, con los pronombres personales, con la pronunciación, con los números. Pero hoy le voy a mencionar, por ejemplo, cuál es el tiempo que el profesor necesita, por ejemplo, para explicar algo. Le voy a explicar paso a paso, ¿no? Voy a abrir, por ejemplo, un tema que es cualquier tema en particular, que es el verbo to be. Vamos a ver, ¿no? Ahora, les voy a explicar el tiempo que el docente debe emplear en clase. Por ejemplo, cuánto tiempo debo explicar gramática, cuánto tiempo debo hacer ejercicios, audio y lo que es conversación, ¿no? En gramática, usualmente yo les menciono que el profesor no debe explicarlo todo. El profesor debe dedicarlo de unos 15 a 20 minutos. Debe explicar tan solo una parte nada más. Al final le voy a explicar por qué. El profesor debe explicar una parte y luego debe ir a ejercicios. Ahora, en la parte de ejercicios, por ejemplo, en el ejercicio número 2 tenemos Basic, Intermedio y Expert. El profesor solamente debe hacer Basic, la primera clase, solamente Basic y una parte. Hacer que los alumnos, por ejemplo, lean toda la oración. Yo escojo un alumno y le digo, quiero que lo leas toda la oración y con la respuesta, ¿no? Y el profesor debe hacer esto, ¿no? Cuando el alumno lo lea. Excellent. Luego decirle al alumno que escoja un compañero que continúe con la siguiente oración. Excellent. Y ese alumno decirle que escoja otro alumno del grupo. Excellent. Y así sucesivamente. Por ejemplo, hasta donde dice el número 14. En la gramática no hemos hecho negación ni pregunta. Esto lo hacemos una segunda clase. Luego, ¿qué debe hacer el profesor? Aquí tenemos una herramienta en la parte derecha que dice start y stop. Puede leer la oración para que el alumno vea la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, she is in the house. She is in the house. El profesor puede leerlo y puede practicar la pronunciación. Incluso le puede decir a los alumnos que practiquen también en su computadora en clase. El profesor debe dedicarle siempre unos de 15 a 20 minutos gramática, ejercicios unos 15 minutos y luego debe pasar a speaking. 25 minutos que sobra. Esos 25 minutos que sobra debo hacer ya sea vocabulario o speaking. Ahora, como son 25 minutos nada más que me sobra para hacer speaking, voy a hacer conversación, una conversación básica, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer aquí? Como verán, esta es una conversación básica y lo que debo aquí hacer es, por ejemplo, debo escoger dos alumnos para que interactúen. Uno es profesor y otro estudiante, ¿sí? Uno pregunta y otro responde. Por ejemplo, si son 4 alumnos o si son 8 alumnos o si son 10 alumnos, hacer que todos interactúen en parejas y luego pueden intercambiar. Como tengo tan solo 25 minutos, la primera clase puedo hacer simplemente que interactúen. Eso es solamente la primera clase. Y la segunda clase, ¿cómo sería? Como tengo poco tiempo, después de practicar eso, les digo a los alumnos, chicos, quiero que para mañana, quiero que practiquen el speak. En el speak, eso es una herramienta que te permite, que te ayuda con la corrección del inglés. Como por ejemplo, ¿cómo funciona esta herramienta? Vamos a ver. Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Excellent. Entonces, el profesor debe decirle al alumno que para la siguiente clase quiero que practiquen y debe mostrarle cómo hacerlo. Es muy importante mostrarle cómo hacerlo para que el alumno sepa cómo encontrarlo, indicarle cómo hacerlo, ¿no? Como ya se me terminó los 25 minutos, el profesor lo que debe hacer esto lo continúo mañana, le voy a explicar cómo hacerlo luego. Como ya terminé en el día los 25 minutos, mi hora, lo que el profesor debe hacer es decirle al alumno,
chicos, por favor, quiero que miren este video. Es muy importante que el profesor le diga, quiero que vean el video. El video va a indicar que toda la gramática, toda la teoría está en el video. ¿Para qué sirve esto? Cuando el alumno ve el video y la siguiente clase, el profesor ingresa a clase, entonces el profesor va a hacer un repaso nuevamente de la teoría, le va a explicar, chicos, ¿tienen alguna pregunta de esto? Y luego va a pasar a la negación. Como los alumnos ya han mirado el video, ya el profesor no tiene que explicar paso a paso todo eso. Es muy importante decir al alumno que mire el video, porque en el video está toda la teoría. Toda la teoría es lo mismo, lo que el profesor va a explicar está en el video. Entonces, es muy importante eso para que cuando el profesor explique todo el tema, el alumno ya tenga una base. Siempre cuando uno termina la clase, decirle, chicos, para reforzar la clase quiero que miren el video y luego también practiquen el ejercicio. Por ejemplo, hemos hecho ejercicio tan solo, hemos hecho hasta el número 14. Quiero que hagan como ejercicio, o como trabajo, quiero que hagan la negación y la afirmación. Incluso quiero que continúen con el intermedio y mañana lo hacemos en clase esto como repaso, ¿no? Siempre el profesor debe debe darle trabajo después de clase. Eso es la clave. Ahora, la segunda clase, que es el siguiente día. Usualmente cada tema dura como 4 clases. Ahora, la segunda clase, el profesor debe explicar la teoría y luego debe ir a ejercicios, hacer un repaso nuevamente. Debe hacer los ejercicios que el alumno supuestamente ya lo ha practicado, pero el profesor debe comprobar si lo ha practicado o no. También puede hacer intermedio, igual, lo mismo. Y luego puede pasar a speaking, lo mismo, dedicarle unos 15 minutos a 20, luego ejercicios unos 15 minutos, 35 minutos y luego pasar a speaking. En speaking lo mismo. El profesor puede trabajar pronunciación y lo que es listening. Listening es para reforzar bastante audio. El profesor debe decirle al alumno que escuche muchos audios. Eso es pero muy importante. Ahora, en speaking, por ejemplo, voy a explicar algo muy importante en speaking, que es lo que el profesor debe trabajar aquí. Como por ejemplo, yo ya hice la conversación en parejas, lo que usualmente en clase se hace, lo que luego el profesor en la segunda clase debe hacer que el alumno haga una conversación similar a esto, pero con su propia información. Usando esta conversación básica, hacer que dos alumnos, por ejemplo, el profesor les puede dar de 3 a 5 minutos que elaboren una conversación básica, pero similar a esto, para que en realidad que las preguntas no sea como un robot pregunta y respuesta, sino hacer que dos alumnos interactúen, pero con su propia información. Eso es muy importante. Después de eso, ¿qué es lo que debe hacer el profesor? El profesor debe ya dejar de compartir y debe preguntarles de forma suelta a cada uno, ¿no? Como por ejemplo, digo, Juan, what is your name? Jessica, where do you live? El profesor ya al final debe comprobar que los alumnos manejan el tema y debe preguntarles a cada uno suelto ya, de manera suelta a todos, ¿no? Eso es en el tema de la conversación. Lo que es este speaking es como para unas 2 o 3 clases. Ahora, en el vocabulario también el profesor debe trabajar en clase. Ahora, en la parte de los 25 minutos el profesor le puede dedicar a speaking o al vocabulario. En el vocabulario también el profesor trabaja lo que es, aquí tiene 3 fases. Ahora les voy a explicar la primera fase. La primera fase es, primero, practicar la pronunciación. Father, mother, Que cada uno repita uno por uno. Es primero aprender la pronunciación, cómo se pronuncia todo eso, indicarle, no que repitan después de mí todo eso. Luego el profesor debe ir a Speak. En Speak, por ejemplo, esta herramienta es muy importante. El profesor debe hacer que los alumnos en su propia computadora practiquen y comparen si la pronunciación es similar. Por ejemplo, father, 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 father. Excellent. Como verán, el profesor debe decirle a los alumnos, chicos, quiero que en su computadora, quiero que hagan esto. Y cada uno. Y el profesor debe corregir, a ver si está bien, debe monitorear siempre, ¿ok? Y luego debe practicar ya cuando el alumno ya practicó todo, el profesor ya debe practicar ya en clase ya con sus estudiantes, ¿no? Como por ejemplo indicarle a cada uno qué es esto. Para que el alumno lo maneje y la clase sea divertida, ¿no? Eso es como otra clase, ¿no? Puede ir acá, el profesor en este caso puede usar esto y el alumno indique qué es esto en inglés, ¿no? Eso es muy importante. Usualmente esto es como un speak incluso. Yo lo considero como un speak porque aquí va a aprender el vocabulario, aprende cómo pronunciar y al final cómo el profesor puede hacer una conversación. Les puede decir, chicos, quiero que me describan las imágenes. Quiero que describan, ¿cómo puede escribir? In the picture, I can see a father. ¿Cómo describirlo? Usando adjetivos incluso. Puedo ver el papá es alto,
tiene una camisa marrona. ¿Cómo uno puede explicar una imagen? Es sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver que es una tía, un papá, una mamá, una abuela. Entonces, hacer que los alumnos describan a una imagen también usando adjetivos, ¿no? El adjetivo, por ejemplo, es rojo, negro, pequeño, alto. Eso es muy importante, que la imagen también interactúe. En este caso, no se puede hacer mucho, pero como por ejemplo en animales es muy importante. ¿Cuál es tu animal favorito? Describe una imagen, describe todo lo que es toda la imagen. Por ejemplo, hay diferentes animales, entonces cada uno lo va a escribir. ¿Y cuál es tu animal favorito? Entonces, hacer que la imagen también sea una conversación, describir esa imagen, ¿no? En el tema de speaking, ustedes pueden elaborar una conversación de vocabulario, de speaking, lo cual es muy importante, y reforzar con lo que es el audio, ¿no? Esto es como para reforzar lo que es la pronunciación, hacer que el alumno en realidad escuche mucho esto y practique, ¿no? Hacer que el alumno escuche y además lea. Es muy importante que el alumno, por ejemplo, aquí pronuncie Hi, how are you? Hi, how are you? El alumno lo que puede hacer aquí es leer todo el texto y luego puede compararlo. Esto el profesor debe indicarle como trabajo. Incluso en clase puede hacerlo. Si el alumno tiene debilidades en la pronunciación, puede trabajar lo que es la fonética, ¿no? No olviden que cada clase es unos 15 a 20 minutos de teoría, 15 de ejercicio y luego speaking. Ahora, la siguiente clase, el profesor, ¿qué haría? Nuevamente hace un repaso de la teoría, nuevamente hace un repaso y luego puede ir a ejercicio, puede ir al experto, ¿no? En experto. Aquí el profesor lo que debe hacer es completar esto, y además de eso, después que complete, el profesor debe hacer que cada alumno elabore un texto similar a esto y lo exponga en clase, pero con su propia información. El alumno puede escoger cualquier texto y luego lo reemplace con su información personal y lo exponga en clase. Oral, de forma oral y escrito. Y para mí, yo recomiendo que sea oral, es muy importante. Incluso el alumno se puede grabar, el profesor le puede dejar un trabajo. Chicos, hoy día hemos completado esto, lo hemos completado todo esto, y para mañana quiero que cada uno de ustedes, quiero que elija un texto y lo reemplace con su propia información y lo presente en clase de forma oral. Eso va a ser muy importante, y luego se van al speak, que esto es como una tercera clase. En la tercera clase pueden hacer family, pueden practicar adjetivos, verbos, o aquí la conversación, que hay muchas conversaciones. Igual, la cuarta clase, que sería, hacen un repaso nuevamente de gramática, eligen, por ejemplo, el ejercicio 1, corrigen lo que es el trabajo, lo que es para exponer, pueden hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 es como para la tercera clase, hacen este ejercicio en clase, y también pueden hacer un repaso lo que es del audio. En el audio, por ejemplo, aquí, la primera clase les recomiendo que practiquen primero lo que es ¿cómo se dice? La pronunciación. El alumno puede hacer que se grabe y compare su pronunciación, el profesor debe corregir. Es la primera clase. El profesor debe dejar trabajo que el alumno, por ejemplo, haga los ejercicios y el siguiente día lo hagan en clase, pero que los alumnos lo hagan, no hacer que el alumno lo haga y el profesor corrija, es muy importante, y luego ir a speaking, ¿no? Y finalmente en esta parte es muy importante tener en cuenta es que cada tema dura como 4 o 5 días, y luego hacer que el alumno, cuando terminó todo, puede hacer el test. Cada tema dura como 4 o 5 clases. Por ejemplo, eso es muy importante, después de terminar todo eso, hacer que el alumno en realidad ya haga su examen, ¿no? En la parte de speaking, bueno, el profesor puede trabajar como extra lo que es verbos. Aquí hay vocabulario, por ejemplo, en vocabulario 1 hay muchísimo vocabulario que el profesor le debe decir al alumno: quiero que practiques esto, quiero que también hagas esto, por ejemplo, corrijas, compares tu pronunciación, como por ejemplo able. Entonces, siempre el profesor debe decirle que practique mucho la pronunciación, que lea, por ejemplo, que les expliqué hace un momento, cómo hacer, por ejemplo, una conversación de una imagen. En este caso, primero el profesor, como les mencioné anteriormente, corrige la pronunciación cada uno, y luego va en la parte donde dice aquí corregir lo que es la pronunciación, hace los ejercicios, y finalmente aquí decirle a los alumnos: chicos, quiero que describan esta imagen, y decirle cuál es tu animal favorito. Incluso lo pueden hacer un poco más complicado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El alumno puede usar adjetivos. Por ejemplo, the horse is, the fish is. Entonces es muy importante decirle al alumno que describe estas imágenes. En la figura yo puedo ver, ¿no? In the picture I can see a horse, a dog, a fish, a bird, a cat. Y luego decirle: what is your favorite animal?
cuál es tu animal favorito y por qué, ¿no? Entonces eso es muy importante, hacer que no solamente aprendan el vocabulario, sino también lo describan. Eso le va a permitir al alumno aprender mucho más, ¿no? Y bueno, y luego en realidad el profesor puede reforzar con Speaking 1 a medida que avanza, ¿no? Si la clase inicia desde cero, yo recomiendo que el profesor trabaje la pronunciación. Desde cero, que en este caso es, si el alumno inicia desde cero, recomiendo que el profesor trabaje los pronombres personales, número, o incluso donde dice acá vocabulario 2, donde dice acá English phrases. Si un grupo inicia desde cero, yo recomiendo que el profesor que el alumno aprenda cosas muy básicas, oraciones básicas, antes de ingresar a gramática. Les he explicado el tema de gramática para explicarles el tiempo, ¿no? Cuánto tiempo el profesor debe dedicarle con cada alumno. Pero si el grupo inicia desde cero, no tiene conocimiento, recomiendo que vaya a vocabulario 2, English phrases, y el alumno aprenda oraciones. Una semana completa, el alumno debe aprender el alfabeto, debe aprender un poquito de fonética y las oraciones. Esto le va a permitir que cuando ingrese ya a gramática, el alumno ya tenga una base, como decir good morning. Por ejemplo, aquí ya voy a lo que es speak. El alumno ya sabe esto, por ejemplo. What's your name? What's your name? What's your name? Cuando el alumno ya ingresa a temas gramaticales, el alumno ya tiene una base de cómo se pronuncia. Entonces, el inglés se va a hacer mucho más accesible y siempre darles trabajo, ¿no? Bueno, chicos, en realidad es muy importante calcular el tiempo. El tiempo es muy importante. Ahora, por ejemplo, ustedes siempre deben tener en cuenta que de 15 a 20 minutos deben hacer gramática, unos 15 minutos deben hacer ejercicios, pronunciación y luego ir a speaking, ¿no? Y bueno, el profesor también puede usar otras herramientas, como por ejemplo aquí en reading, puede ir a reading, puede practicar lo que es la lectura, puede ir a listening, hay muchos audios, puede ir a writing, puede ir a verbos, fonética, canciones. El profesor tiene muchas herramientas en la cual le va a permitir agilizar, puede usar muchas herramientas, pero todas estas herramientas están dentro de gramática, pero puede ir a estas herramientas para reforzar, ¿no? Siempre todo el orden o la currícula de Expert English va por aquí, ¿sí? El profesor siempre debe ir por la currícula que nosotros empleamos, que todo está en la gramática, pero como herramientas extras, el profesor puede usar esto como para reforzar, ¿sí? Bueno, y finalmente lo que el profesor debe hacer es, cuando termina una clase, es muy importante, además de darles el trabajo, le pueden decir, chicos, quiero que para mañana, por ejemplo, quiero que me describan, por ejemplo, sus actividades diarias, ¿no? What is your daily routine, ¿no? O también puede ser, ¿cuál es tu plato favorito? Si están hablando de una imagen en particular, quiero que para mañana me describas esta imagen, pero de forma oral. Siempre darles trabajo. O si están, por ejemplo, en alguna conversación, darles trabajo que para mañana me expongan sobre algún tema. Por ejemplo, cuáles son tus hobbies. Mañana que te lo digan de forma oral, ¿no? Es muy importante darle trabajo para que el alumno investigue, practique en la plataforma, use las herramientas, practique vocabulario. Y cuando el alumno le das trabajo, el alumno lo hace. Y eso le va a permitir que el alumno aprenda mucho más rápido. Entonces, dale un trabajo que exponga, ya sea cualquier oración o ya sea de speaking, por ejemplo en la parte donde dice aquí speaking hay muchas preguntas, darles una pregunta simple donde el alumno investigue y te lo exponga en clase. Eso le va a permitir que el alumno se enganche más con el idioma. Bueno, muchas gracias y espero que esto les ayude mucho. Gracias.